Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separar El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender, los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El querosén, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. En el proceso de hidrotratamiento se utilizará una carga inicial, la cual estará compuesta de productos de la destilación primaria, más una carga adicional de hidrógeno, la cual será almacenada en un tambor de carga. Posteriormente será llevada a un calentador para que pueda precalentarse la mezcla a una temperatura de 600 a 760 grados Fahrenheit. Después de que haya sido precalentada la mezcla pasará a lo que es un reactor, un reactor de lecho fijo, en el cual se encontrará un catalizador que está compuesto de cobalto molibdeno o níquel molibdeno. Aquí se llevará a cabo una reacción en donde se logrará separar la mezcla del crudo y el ácido sulfídrico en forma de gas. Pasará por un intercambiador y posteriormente será enviado a un tambor de flasheo donde se separará completamente la mezcla del crudo o de los productos de la destilación primaria del ácido sulfídrico. Por lo tanto, podría decirse que los contaminantes en la mezcla se quedaron almacenados en el propio catalizador, el cual se tendrá que darle un tratamiento para que pueda regenerarse y poder volverse a utilizar. Después del tambor de flasheo, la mezcla se llevará a lo que es un separador, donde por medios de puntos de ebullición se obtendrán las diferentes fracciones. Los diferentes productos que se obtienen en el separador son la nafta desulfurizada, combustibles destilados
o combustóleos desulfurizados, combustóleo ligero y combustóleo pesado. Y los gases ligeros serán llevados a un acumulador de evaporados y posteriormente serán llevados al proceso de FCC. El más conocido de los combustibles, la nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. La reformación catalítica es un proceso que convierte principalmente parafinas y naftenos de bajo octanaje en productos reformados de alto octanaje, tales como aromáticos e isoparafinas. Es uno de los procesos más importantes de una refinería moderna debido a la gran cantidad de gasolina de alto octanaje que se produce. La alimentación del proceso está compuesta por 3 de los 4 grupos de hidrocarburos: parafinas, naftenos y aromáticos. La alimentación del proceso debe pasar primeramente a un proceso de hidrotratamientos, en donde se eliminan los compuestos de azufre y nitrógeno, los cuales desactivan los catalizadores utilizados en este proceso. El proceso de reformado se clasifica de acuerdo a la frecuencia de regeneración del catalizador en semirregeneración, regeneración cíclica y regeneración continua, siendo la regeneración continua y la semirregeneración las dos principales métodos utilizados en la industria petrolera mexicana. Es importante mencionar que debido a que las reacciones llevadas a cabo en el proceso de reformación son reacciones endotérmicas. Es por esto que, previo a cada reactor, se tiene siempre un horno de calentamiento. Los principales productos de la reformación son hidrógeno, gases combustibles ligeros, principalmente metano y etano, y la gasolina reformada de alto octanaje. Existen 4 reacciones principales en la reformación, que son la deshidrogenación de naftenos, la deshidrociclación de parafinas, la isomerización y el craqueo con hidrógeno. La deshidrogenación de naftenos aromáticos transforma los hidrocarburos parafínicos y nafténicos en aromáticos. Son reacciones que producen bastante hidrógeno, el cual es un subproducto muy valioso que se utiliza en procesos de hidrotratamiento. Estas reacciones se llevan a cabo a temperaturas altas, de 490 a 530 grados Celsius, y presiones moderadas de 10 a 25 bar. La deshidrogenación de naftenos aromáticos y la deshidrociclación de parafinas aromáticos son reacciones altamente endotérmicas, que se favorecen a temperaturas altas y presiones bajas y son promovidas por catalizadores de platino. La isomerización de parafinas y cicloalcanos son reacciones favorecidas a temperaturas altas y presiones bajas. Las reacciones de craqueo con hidrógeno son reacciones ligeramente exotérmicas y aquí se craquean los naftenos y se saturan las parafinas. Como se mencionó, debe haber un tratamiento previo a la carga debido a que los compuestos como el nitrógeno y el azufre desactivan los catalizadores que utilizamos en la reformación. Aquí se convierte el nitrógeno y el azufre en amonio y ácido sulfúrico. Los catalizadores que utilizamos en la reformación catalítica son catalizadores de metales como el platino, el paladio, así como el germanio y el reno sostenidos en aluminosilicatos.
Desintegración catalítica del hecho fluidizado, mejor conocido como FCC. La función principal de este proceso es la obtención de gasolina catalítica de alto octano. Este proceso consiste en descomponer las moléculas de hidrocarburos más grandes, pesadas o complejas en moléculas más ligeras y simples. Se lleva a cabo mediante la aplicación de calor, presión y mediante el uso de catalizadores. La utilización de este proceso permite el incremento, el rendimiento de gasolina y de otros productos importantes. El proceso FCC es complejo y está constituido por varias etapas que son el precalentamiento de la alimentación, la vaporización de la alimentación, la reacción de desintegración, la separación de los productos del catalizador y la regeneración del catalizador. La alimentación de una FCC consiste principalmente en una mezcla de parafinas, naftenos y aromáticos y proviene de los fondos de la destilación atmosférica o de los destilados o fondos de torre de vacío. Aunque muchas refinerías mezclan las corrientes en ambas etapas de destilación, los fondos de la torre de destilación fraccionada y los hornos proveen la energía necesaria para que la alimentación alcance una temperatura entre 533 y 643 kelvins. Después del precalentamiento, la alimentación es vaporizada para fomentar las reacciones de desintegración catalítica. Esta vaporización se logra cuando el catalizador caliente que proviene del regenerador se pone en contacto directo con la alimentación en la base de un tubo llamado riser. Para que este contacto sea eficiente, la alimentación es atomizada en presencia de vapor de agua a través de las boquillas de alta eficiencia, lográndose que el hidrocarburo llegue a los sitios ácidos del catalizador. La temperatura del catalizador está en el intervalo de 900 y 1005 kelvins. El reactor regenerador es el corazón del proceso FCC. En las unidades FCC modernas, la reacción de desintegración catalítico en flujo ascendente se lleva a cabo en el riser con un tiempo de contacto muy corto, que va de 2 a 4 segundos. Este tiempo tan corto se debe a la elevada actividad de los catalizadores zeolíticos. Como consecuencia de la desintegración, una especie deficiente de hidrógeno, denominada coque, se deposita en el catalizador reduciendo temporalmente su actividad. Después de llevarse a cabo las reacciones en el riser, los productos gaseosos y el catalizador entran a un dispositivo llamado reactor. El reactor solo sirve como espacio para los separadores de tipo ciclón y como hogar para la sección de agotamiento. Los ciclones separan el 75 al 99% del catalizador, el cual es enviado al regenerador, mientras que los productos gaseosos son enviados a la torre de destilación fraccionada. En la torre de destilación fraccionada se separan los productos FCC de acuerdo a sus puntos de ebullición. Algunos de ellos tienen aplicación dentro de la misma refinería, mientras que otros van al tanque de almacenamiento para posteriormente ser comercializados. Los principales objetivos del regenerador, mediante el calor exotérmico liberado de la combustión del coque, son restaurar la actividad del catalizador y proporcionar el calor necesario para llevar a cabo tanto la vaporización de la alimentación como las reacciones de desintegración del riser. Los objetivos del regenerador hacen que el proceso FCC sea un proceso térmicamente autosostenido y totalmente interactivo. El aire es una de las fuentes de oxígeno para la combustión del coque y es alimentado por uno o más compresores de aire. Los compresores de aire poseen una velocidad y presión tal que mantienen el hecho catalítico en un estado fluidizado. El aire entra por el fondo del regenerador usando un distribuidor de aire para conseguir una fluidización adecuada del catalizador. En el proceso FCC existen varias válvulas que regulan el flujo de catalizador gastado, el flujo de catalizador regenerado, el flujo de aire, el flujo de gasóleo, el flujo de los gases de combustión y el flujo de los productos FCC. Los catalizadores utilizados en el proceso de FCC tienen un tamaño de partícula promedio de 75 milímetros y están constituidos por un componente activo, una matriz y aditivos. El componente activo es un aluminisilicato con estructura cristalina denominada zeolita. Esta parte del catalizador es la que proporciona tanto la selectividad de los productos como la actividad del catalizador. En el mercado se han sintetizado más de 150 variedades de zeolitas con características diferentes. Las que tienen aplicación en el proceso FCC son zeolitas X, zeolitas y ZSM5. Las zeolitas Y y las X tienen la misma estructura cristalina, pero la zeolita X tiene una relación silicio-aluminio menor y una menor estabilidad térmica e hidrotérmica que la zeolita Y.
Por tal motivo, en la actualidad los procesos de FCC utilizan la zeolita Y o variaciones de estas. El catalizador, antes de ser sometido a las reacciones de desintegración, es denominado catalizador fresco, y al alcanzar su actividad mínima después de realizar varios ciclos en la FCC, se le conoce como catalizador en equilibrio. Como productos de la FCC podemos obtener lo que es el etileno, gasóleo, propileno y gasolina. Esta gasolina tiene la característica de poseer un alto número de octano. Posteriormente, estos productos pueden ser distribuidos dentro de la misma refinería o pueden ser almacenados para posteriormente comercializarlos. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. El proceso de alquilado es un medio de reacción entre olefinas e isoparafinas para producir gasolina de alto octano. Este proceso es uno de los más importantes en una refinería, ya que los productos son los mejores al no necesitar de aditivos como el metil-tarbutil éter. La alimentación para el proceso de alquilación son parafinas y olefinas. En las parafinas tenemos el isobutano y en las olefinas tenemos el propileno, el amileno y el butileno. La olefina que es más empleada para este proceso es el butileno, ya que la característica del butileno es que el alquilado tiende a tener una mejor calidad en el índice de octano. Las corrientes de procedencia para el isobutano, la parafina, es el FCC, el hidrocracker, el coker, la planta de hidrotratamiento, la planta de reformadora y la planta isomerizadora. La procedencia de la olefina es el FCC y el coker. Las condiciones de operación para una planta de alquilado dependen mucho del catalizador que se está empleando, ya sea ácido fluorhídrico o ácido sulfúrico. Para una planta que emplea ácido sulfúrico, las presiones de operación son de 90 kPa y 5 grados centígrados. Para una planta que emplea ácido fluorhídrico son de 30 kPa y 30 grados centígrados. El proceso para una planta que está diseñada para ácido fluorhídrico, en este caso, una que está diseñada por la empresa Philips, es que el producto es obtenido pasando la olefina, en este caso el butileno, a través de la fase continua del ácido fluorhídrico en las boquillas de la parte inferior del reactor tubular. El tiempo de residencia en el reactor es de 20 a 40 segundos. Para el proceso, que en este caso es una planta que emplea como catalizador ácido sulfúrico, la olefina se alimenta al primer reactor en las cascadas, junto con el ácido reciclado y el refrigerante. Los isobutanos reciclados y formados se distribuyen a cada reactor. Los gases evaporados se comprimen y se retroalimentan al reactor junto con la alimentación de olefinas, que también es enfriada por la misma corriente. El nivel de concentración de ácido sulfúrico para este tipo de plantas es de aproximadamente el 90%. Los catalizadores que se emplean, como ya lo mencioné anteriormente, es el ácido fluorhídrico y el ácido sulfúrico. La característica del ácido sulfúrico es que el ácido sulfúrico es más insoluble en el isobutano a diferencia del ácido fluorhídrico. Los productos que se obtienen para una planta con diseño de catalizador de ácido fluorhídrico es el propano, el alquilado estabilizado, nuestro producto principal, y el N-butano. Los productos para una planta que está empleando como catalizador ácido sulfúrico es el butano y el alquilado estabilizado. Buenos días compañeros, la siguiente será una explicación sobre el proceso de coquización retardada, en la cual abarcaremos las características más importantes de este proceso de refinación.
El objetivo primordial de este proceso es disminuir el aceite combustible que se produce en la refinería, y así producir combustibles con mayor valor agregado como son gasolina, coque y diésel. La coquización es un proceso de conversión térmica que permite básicamente convertir una corriente de residuos o fondos de vacío en productos de más alto valor comercial, y en una cierta cantidad de coque en la que se concentran gran parte de los metales y el azufre de la alimentación. A continuación les mostramos el diagrama de flujo del proceso, en el cual podemos observar que se cuenta con una torre fraccionadora, un horno calentador y 2 tambores de coque, todos estos como equipos principales. Cabe mencionar que existen unidades de coquización que poseen hasta 8 tambores de coque, así como un horno para cada par de tambores. También observamos que se utilizan 3 bombas que servirán para bombear la carga de alimentación a la torre, el fluido al horno y el agua que se utiliza para cortar el coque. Las cargas de alimentación a la torre son residuos de la unidad de destilación al vacío y destilación atmosférica. Este se bombea en la parte inferior de la columna de destilación del fraccionador, principalmente a 2 o 4 platos por encima de la zona de vapor de cola, en forma líquida. Consiguiendo con esto, que los vapores calientes del tambor de coque, se enfríen por el alimento líquido más frío, previniendo así la formación de cualquier cantidad significativa de coque, en la columna de fraccionamiento, y simultáneamente se condensa una porción de las colas más pesadas, las cuales son recicladas. Después de entrar al calentador, la temperatura del fluido va a aumentar, obteniéndose vapores a una temperatura que oscila entre los 480 grados centígrados. Estos a su vez entrarán a los tanques, de los cuales se obtendrá el coque en forma sólida, por la parte inferior, mientras que por la parte superior se van a recircular porciones de cola hacia la torre. Estos vapores saldrán a 437 grados centígrados aproximadamente. El agua utilizada para enfriar y cortar el coque en los tambores, se drena hacia las fosas de coque, en donde por gravedad pasa a través de un separador con 3 canales, colocado al final de cada fosa, hasta llegar al sumidero de agua limpia. Las bombas de agua líquida localizadas en estos sumideros, son usadas para enviar el agua al tanque de cortado. Los finos de coque recolectados en los separadores asentadores, son recogidos usando una grúa tipo cucharón. El coque es removido de los tambores de coque durante la operación de decoquización. Esta operación consiste en hacer un hueco de 3 pies de diámetro aproximadamente, a través del tambor de coque, y luego, cortar el coque en sucesivas capas de 12 a 18 pulgadas, comenzando por el tope y usando una herramienta especial de cortado con agua de alta presión. Cada tambor tiene una herramienta de cortado acoplada a un vástago o eje y una base colocada en el tope del tambor y que sirve como guía de la herramienta. El agua de alta presión es enviada a la estructura de coque por las bombas de cortado. El coque cortado sale por el fondo del tambor de coque, pasa a través de un ducto y cae a un tobogán que lo lleva hasta la fosa. El coque es removido de la fosa por una grúa tipo cucharón. Esta grúa deposita el coque sobre una rejilla inclinada, la cual permite clasificar el coque antes de caer a la tolva. Los pedazos de coque mayores a 10 pulgadas de diámetro caerán de nuevo hacia la fosa, donde el cucharón de la grúa se usa para partir los pedazos grandes de coque. Desde la tolva, el coque pasa al alimentador de coque localizado en el triturador de coque, antes de ir a la banda transportadora que lleva el coque hacia el patio de almacenamiento. Materias primas. Esta se compone mayormente por residuo de vacío, aunque también se alimenta residuo atmosférico. En las siguientes tablas se muestran las características de la carga en el proceso de coquización. La primera se refiere a un crudo 100% malla, mientras que la segunda tabla es de un crudo el cual está compuesto por 70% istmo y un 30% malla. Productos. Los productos de este proceso son gas, nafta, gasóleos y coque. A continuación mostraremos algunas de las características más importantes de dichos productos.
Recordando que el coque es el producto principal de este proceso, en la siguiente tabla se muestran algunas características, ventajas y aplicaciones del mismo. La siguiente tabla muestra algunas características de los productos obtenidos en el reactor. Variables de operación. Las principales variables de proceso que afectan la operación y el rendimiento de productos en la reacción de coquización retardada son la composición de la alimentación, la temperatura y tiempo de residencia en el horno, presión y tiempo de residencia en el tambor de coque. Alimentación. La alimentación típica de la unidad de coquización retardada tiene un contenido de carbón residual entre 15 y 25%. A medida que el contenido de carbón aumenta, disminuye el rendimiento de productos líquidos y aumenta el rendimiento de coque y gases. Temperatura. Las temperaturas de salida y el diferencial de presión en los pases de los hornos deben ser cuidadosamente controladas, con el fin de evitar la coquización prematura de los tubos del mismo. A temperaturas menores de 920 grados Fahrenheit, se producirá un coque blando y con alto contenido de material volátil. Mientras que, a temperaturas superiores, se producirá un coque muy duro y difícil de remover de los tambores de coque con el equipo de cortado. Tiempo de residencia. El tiempo que permanece el efluente de los hornos en los tambores de coque, determina cuáles son las reacciones de polimerización que pueden llevarse a cabo y la calidad del coque producido. Si los ciclos de llenado son de 24 horas, el efluente del horno tiene un tiempo de residencia de 0 a 24 horas en el tambor, para que ocurran las reacciones de craqueo y polimerización. Presión. La presión normal de operación en el tope del tambor de coque es de 20 hepsias para la operación grado combustible y 60 hepsias para la operación grado ánodo. Debe evitarse en todo momento, disminuciones rápidas o bruscas en la presión de operación del tambor, con el fin de evitar una expansión de la mezcla líquido/espuma presente sobre el lecho de coque y que sería arrastrada hacia el fraccionador. Tipo de reactor. Como este proceso se lleva a cabo por craqueo térmico, el reactor utilizado es de tipo térmico, que en este caso es el horno en el cual se eleva la temperatura hasta llegar al cracking. Tipo de catalizador. En este proceso no se utiliza ningún catalizador, ya que no es necesario en un craqueo térmico, este se lleva a cabo por alta temperatura y baja presión. Normalmente el coque es considerado como un residuo, sobre todo por su contenido de azufre, por lo que puede ser desechado por cualquiera de los siguientes métodos. Proceso de gasificación, manufactura del cemento, acumulación en sitios cercanos a las refinerías. Relleno sanitario. El coque ha sido considerado como un compuesto no peligroso que puede utilizarse como relleno sanitario, o como relleno para minas fuera de uso, debido a que, con esta opción de desecho, prácticamente no hay emisiones de azufre. Sin embargo, se tienen varias dudas al respecto, por el impacto ambiental que pueda tener a largo plazo la acumulación del coque en esos sitios. Quemadores de carbón pulverizado. Una pequeña cantidad del coque es utilizada por algunas refinerías y plantas eléctricas en quemadores de carbón a fuego directo. El azufre se convierte en óxido de azufre, el cual es liberado a la atmósfera o en algunas plantas es reducido al alimentarse a lavadores de gases. Quemadores de lecho fluidizado. El coque puede ser quemado para producir vapor y energía eléctrica, ya que durante la combustión, el azufre es oxidado, y al adicionar cal, se convierte en un material sólido. Esta opción es muy utilizada en Australia, Francia, India, Sudáfrica y Ecuador. Manufactura el cemento en Turquía, Europa y Japón. El coque con alto contenido de azufre es importado para utilizarse en los hornos de cemento. Ya pueden despertar. Muchas gracias por la atención prestada.
En un momento se atenderán dudas.